Los castillos medievales se desarrollaron principalmente entre los siglos IX y XV, es decir, durante la Edad Media. Su aparición está directamente relacionada con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, hecho que provocó la fragmentación política de Europa y un periodo de inestabilidad, invasiones y conflictos constantes. Su auge se dio especialmente entre los siglos XI y XIII, cuando el sistema feudal estaba plenamente consolidado. Durante este tiempo, los castillos funcionaban como fortalezas defensivas, residencias señoriales y centros administrativos y económicos. Los castillos medievales se desarrollaron principalmente en Europa occidental y central, en territorios que hoy corresponden a países como Francia, Inglaterra, España, Alemania e Italia. También se expandieron hacia Europa del Este y las Islas Británicas. Su ubicación estratégica era clave. Se construía en colinas y elevaciones naturales, cerca de rutas comerciales importantes, junto a ríos o fronteras territoriales. Esto permitía controlar el territorio, vigilar movimientos enemigos y proteger poblaciones cercanas. Desarrollo histórico. El señor del castillo, ya fuera un noble, un obispo o un monarca, ejercía su autoridad sobre las tierras circundantes desde su fortaleza. Esta autoridad incluye la gestión de la tierra, la supervisión de la agricultura, la recaudación de impuestos y tributos y la regulación del comercio. El castillo, por lo tanto, era el punto central desde donde se dictaban las políticas y se coordinaban las actividades económicas que sustentaba la región. Los administradores del castillo, a menudo nobles menores o funcionarios de confianza, mantenían registros detallados de las operaciones, los ingresos y los gastos. Estos registros eran esenciales para la planificación económica y la defensa, así como para asegurar que las obligaciones feudales hacia el monarca o señor superior fueran cumplidas. El castillo también era el centro de la justicia local. El señor o su representante legal, a menudo denominado alguacil, tenía la autoridad para juzgar una variedad de casos, desde disputas entre vasallos hasta crímenes como el robo o el asesinato. La corte del castillo no solo servía para impartir justicia, sino también para reafirmar la ley y el orden bajo la autoridad del señor, funcionando como un mecanismo crucial para la gestión del control social y la resolución de conflictos. Además de sus funciones económicas y judiciales, el castillo servía como lugar de encuentro para la diplomacia y el consejo. Los señores convocaban periódicamente a sus vasallos importantes para discutir asuntos de Estado, planificar campañas militares o negociar alianzas. Estas reuniones eran vitales para la administración del feudo y para la cohesión del sistema feudal, facilitando la comunicación directa entre el señor y sus súbditos más influyentes. Elementos constructivos: cimentación, excavación directa sobre roca madre o suelo compactado. Función: distribuir cargas verticales de muros masivos y evitar asentamientos diferenciales. Muros de carga, sistema de mampostería o sillares de piedra labrada. Función: soportar el peso del piso, cubiertas y bóvedas. Actúa como principal barrera defensiva frente a ataques. Torre del homenaje. Elemento vertical dominante. Función: último núcleo defensivo en caso de asedio y es la residencia del señor feudal. Muralla o recinto amurallado. Estructura perimetral continua. Construcción en piedra con parapeto superior. Función: delimitar y proteger el recinto interior, resistir ataques directos y escalamiento. Materiales. La piedra fue el material de construcción predominante en la estructura interna de la mayoría de los castillos medievales, especialmente a partir del siglo XI. Si bien la madera se usó en etapas iniciales, la piedra ofrecía una mayor resistencia al fuego y a los ataques, además de durabilidad a largo plazo. La madera, desempeñando un papel crucial en la estructura interna de los castillos, se usaba para crear los cimientos en algunos casos, ya que la madera proporcionaba una base estable sobre el terreno. Mortero, para unir las piedras y diferentes componentes de la estructura interna. También se usaba el ladrillo en algunas regiones. El ladrillo se utilizaba como material complementario a la piedra, especialmente en muros interiores o particiones. Yeso se aplicaba en las paredes internas para un mejor acabado y para mejorar el aislamiento.
Tejas. En la cubierta de madera, las tejas era el elemento impermeable principal. Sistema estructural. Foso. Se cavaba un foso artificial para rodear todo el complejo del castillo y podía llenarse de agua de forma permanente o temporal durante un ataque en algunos casos. El foso se hacía lo suficientemente profundo como para impedir los ataques a caballo o a pie. Barbacana. Era una fortificación defensiva construida para proteger posibles puntos débiles, como era una puerta. Muros de contención y torre, con un parapeto de crestería. A lo largo de la parte superior de las murallas, los defensores podían esconderse detrás de las partes elevadas a la muralla, si era necesario, y luego disparar sus flechas y ballestas a través de la parte inferior, minimizando su exposición a los misiles enemigos. Puerta fortificada. La propia puerta estaba protegida por una pesada puerta de madera y un rastrillo, una rejilla de metal y madera que podría bajarse para bloquear el acceso. Torre de guardia. La torre de guardia o torreón era un edificio de varios pisos con muros especialmente gruesos y era una entrada bien defendida, lo que lo convertía en el lugar más seguro del castillo en caso de ataque. Comenzaron a aparecer en la mayoría de los castillos a partir del siglo XII. Bailey, patio interior o patio cerrado. Además de la torre del homenaje, podía haber otros edificios como graneros, talleres, una mantequería, establos o alojamientos secundarios. Función simbólica. Más allá de su función militar, el castillo cumple una fuerte función simbólica, símbolo de poder. El castillo representa autoridad feudal. Su ubicación en puntos elevados simboliza dominio territorial y superioridad social. Símbolo de protección. Las murallas transmiten seguridad tanto física como psicológica. El castillo era refugio en tiempos de guerra. Símbolo de jerarquía. La organización interna refleja la estructura social medieval: señor feudal en la torre principal, caballeros y soldados en áreas estratégicas, sirvientes en zonas secundarias. Símbolo religioso. La inclusión de capillas muestra la relación entre poder político y fe cristiana. Reflexión. ¿Qué nos dice este arte sobre la sociedad que lo produjo? Que después de tantos conflictos e inestabilidad económica, las personas buscaban vivir en lugares más protegidos, en donde se sintieran seguros y tuvieran mayor protección. Como vimos, los castillos eran grandes y contaban con espacios para muchas actividades, entre estos una capilla, ya que la influencia católica era muy fuerte. Con estos espacios no era necesario salir y ponerse en riesgo. ¿Qué cambio respecto al periodo anterior? El hacer arquitectura. El Imperio Romano construía lugares más públicos como el Coliseo, mientras que en la Edad Media se construyeron los castillos, eran más personales y centrados en la defensa y protección. ¿Tiene alguna resonancia actual? Los castillos los seguimos asociando a personas con dinero y poder, como lo era en ese entonces. Se usan elementos arquitectónicos muy similares, como el poner grandes puertas y torres, así como siguen siendo lugares turísticos en Europa.